¿Debe ser mérito o no el uso del euskera en Navarra para acceder a la administración? Ese es el dilema que planteamos esta noche después de que las relaciones en el seno de los socios del acuerdo programático vuelvan a enredarse en una cuestión que no es nueva tampoco. Tanto es así que incluso se ha llegado a pedir que se rehaga una OPE con más de 400 plazas de enfermería anunciada la semana pasada porque no contempla el euskera como mérito. El Gobierno dice que esto generaría un escenario de inseguridad jurídica no deseable, pero hay que tener en cuenta que los tribunales ya anularon parte del decreto aprobado la pasada legislatura y se trabaja en uno nuevo que tendrá que contentar a unos y a otros. Y entre tanto vamos a mirar también a Tudela, en concreto al campus de la UPNA, extendido en la capital ribera en finales de 2007, comienzos de 2008, aunque en marcha 4 años antes. El alcalde tudelano, Alejandro Toquero, ha estado recientemente en el Parlamento defendiendo este campus frente a la desidia política, llegó a decir, de un proyecto que languidece, parece, con el tiempo. Ya veremos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, pues dilema que planteamos hoy miércoles en nuestra mesa de debate. Comenzamos. Bueno, pues saludamos ya a quienes nos acompañan en la mesa de este dilema de hoy miércoles. Marta Álvarez por parte de Navarra Suma. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí. Encantados nosotros también. Javier Lecumberri, del Partido Socialista de Navarra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Gracias. Saludamos a Usue Barcos. Gabón, buenas noches. Usue, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches, Gabón. Y a Mayorga Ramírez también, un habitual también en nuestros dilemas de los miércoles. Gabón, buenas noches, Mayorga, por parte de H. Bildu. Gabón, buenas noches. Bueno, vamos a escuchar primero lo que decía esta mañana el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Ramírez, a propósito de esta cuestión con la que hemos abierto el programa de hoy, el uso del euskera en la administración y los méritos o no que hay que contemplar de su uso para acceder. También es cierto, a la espera de conocer la propuesta concreta, que modificar una convocatoria que es pública, que está publicada y que en este caso ya se ha puesto en marcha, en este caso con la participación de numerosas personas para, en este caso, la definición de más de 400, en concreto 424 plazas de enfermeras, pues seguramente generaría un escenario de inseguridad jurídica que luego nadie deseamos. Respondía Javier Ramírez a esa propuesta que hacía llegar Geroa Bai, el principal socio del Partido Socialista de Navarra, para rehacer esa convocatoria de 424 plazas para enfermería y tener, eso sí, el euskera como mérito. Vamos a abordar estas cuestiones con la primera pregunta que nos hacíamos. ¿Debe o no, señor Álvarez, ser mérito el euskera para acceder a la administración? Pues depende de muchas cosas, depende de la zona, efectivamente, y depende de si la realidad, digamos, de la administración es acorde con la realidad sociolingüística. Nosotros siempre hemos defendido lo mismo, es decir, nosotros creemos que el euskera no debe ser un mérito en la zona no vascófona, pero creemos que en la zona vascófona siempre debe serlo cuando no sea un requisito, y en la zona mixta, pues lo que creemos es que tendrá que ser la mezcla de requisito para ser funcionario y de mérito, pues tiene que ser acorde con la realidad sociolingüística de la cantidad de gente que habla euskera, para que no sea ni un perjuicio ni un beneficio, ¿no? Lo que pasa que, bueno, pues aquí nos encontramos pues con un auténtico despropósito, no solo es con esta convocatoria, yo creo que esto ha sido lo que ha hecho saltar las alarmas, pero ya llevamos unas cuantas en las que efectivamente hay mucha inseguridad jurídica, pero que viene causada pues porque tenemos un decreto parcialmente anulado. Yo creo que aquí los responsables son dos, es decir, el gobierno anterior creemos que se pasó de frenada, sinceramente. Creo que teníamos un decreto en el que estábamos más o menos todos cómodos, creemos que se pasó de frenada y eso generó mucha reacción social, que una sentencia además anuló por no ser acorde con nuestra realidad, y luego pues el Partido Socialista pues no está siendo valiente con esta cuestión y bueno, pues dilata el tema, no se atreve, ¿no?, a hacer el papel que tiene que hacer, que es el de gobernar, y esto pues genera situaciones como estas que desde luego no son buenas para nadie y que a los opositores los tienen constantemente en un ahí y no es justo. Bueno, pues hecha la introducción, señor Lecumberri, la suya. Bueno, pues efectivamente hay una normativa parcialmente anulada y hay que someterse a la normativa vigente, ¿no? Yo creo que el vicepresidente lo ha explicado bien, ¿no? Hay una normativa que regula qué méritos son los que tienen que puntuar. Hay una OPE de 424 enfermeras y enfermeros
digo por no olvidarnos de lo importante, ¿no? Lo importante es que tenemos OPEs de 424 plazas, sí. Casi 200 de consolidación y más de la mitad nuevas plazas. En un sector como sanidad, en un servicio como el de salud tan necesario, ¿no? Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y casi lo secundario, aunque en este caso, lógicamente, sea la discrepancia, sea la noticia, pues casi lo secundario es si en esa OPE de 424 plazas puntúa o no, o es un mérito o no el euskera, ¿no? Sea o no, la normativa es la que está vigente después de la anulación parcial y desde luego lo que yo creo que es sensato y es razonable es no retrasar ahora la OPE, no cambiar las condiciones una vez que se ha presentado la convocatoria y en todo caso esperar a que los socios en este caso pues presenten por escrito pues las alegaciones que ellos crean para hacer los cambios, ¿no? Por cierto, tampoco hay que asustarse porque haya discrepancias, ¿no? Las discrepancias entran dentro de lo natural y creo que lo que hay que hacer es ir resolviéndolas. Pues, señora Barcos. Absolutamente de acuerdo, no deben asustarnos las discrepancias y en esto comparto absolutamente con Javier que la expresión política debe ser, pero aquí no hay discrepancia, lo que hay es una preocupación hondísima por parte de Geroabay, que no va a hacer una propuesta sobre el papel, sería una auténtica insensatez. Está señalando una cuestión que sí comparto con el Partido Socialista. Aquí hay un problema de inseguridad jurídica. Lo que creo que el Partido Socialista, por otros temas que ya hablaríamos en otro momento, no está mirando de verdad el problema cara a cara. Estamos sacando una oferta pública de empleo donde se preguntaba al inicio, ¿es el euskera debe ser considerado mérito? No, vamos a darle la vuelta. ¿Las lenguas se consideran mérito en esta oferta pública de empleo? Sí. El francés, el inglés, el alemán, todas menos el euskera. Por esta misma razón, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ya tumbó una oferta pública de empleo de similares circunstancias en el año 2008. Eso es lo que empujó a Navarra Suma a redactar un decreto en el año 2009 que paliaba esta situación. ¿Y qué es lo que nosotros estamos diciendo? Por seguridad jurídica, por los derechos de los euskaldunes, por los derechos del conjunto de la sociedad navarra. Si meritan el resto de las lenguas, bueno, iba a decir y hasta por un poco de vergüenza, si el alemán es un mérito para ser enfermero o enfermera en Navarra, si el inglés y el francés, mérito, no es lo definitivo y lo determinante, que no lo sea el euskera, pero insisto, volviendo por inseguridad jurídica, efectivamente, y por seguridad jurídica de la oferta pública de empleo, hay que acometer una corrección de la convocatoria, no es otra cosa. No pensemos que ahora dejamos, lo que tenemos es un anuncio de la pasada semana y en tiempo y forma Geroabay avisa, cuidado, que nos estamos metiendo en un lío. Geroabay proclama, cuidado, que tenemos una vez más vulnerados los derechos de una parte de la ciudadanía, que eso es lo que recogía el tribunal y que eso es lo que efectivamente corrigió UP en el año 2009 con un decreto que no. Marta, no estábamos todos tan contentos. Un decreto que en varios años para que nos hagamos una idea de cómo estaban las cosas, que en varios años de andadura, fíjense, en salud pública de 8.000 aprox funcionarios con plaza. ¿Saben cuántas plazas hay hoy en euskera? Hubo en euskera con ese decreto encima de la mesa, una. A todas luces, esto es algo, no lo dice Geroabay, lo dice la Unión Europea, lo están diciendo, vulnera todo tipo de sentido común. Del decreto de la pasada legislatura, el decreto de 2017, se dice, estaba descompensado, parcialmente lo ha dejado en suspenso el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Sí, en una parte conceptualmente importante, y estamos de acuerdo, revísese, no lo hemos negado, conceptualmente importante, pero en dimensión real con respecto a la administración mínima, En la parte del León, en la parte de Mollar, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, frente a las cosas que Navarra Suma o sus integrantes dijeron la pasada legislatura, da la razón en todo al decreto actual del gobierno anterior. Permítame, señora Barcos, que le demos la palabra también al señor Ramírez, que no ha intervenido todavía. Adelante. Sí, a nosotros y a nosotras nos parece muy preocupante esta situación y nos parece además que no hace sino profundizar en un marco general de despreciar lo que es la lengua propia, de ignorar los derechos lingüísticos y sobre todo situar una lengua propia, un tesoro que tenemos, como es el euskera, pues en unos parámetros de conflictividad política absolutamente inasumibles. Nosotros entendemos que para la Navarra
la derecha navarra, foral y española, pues ha sido, es decir, pues un objetivo el parar la normalización de nuestra lengua, algo por lo que apuesta incluso la ley del euskera del 86. Pero desgraciadamente vemos como por parte del Partido Socialista se está profundizando en una actitud absolutamente acomplejada frente a la euskorafobia de Navarra Suma, e incluso en muchos aspectos se va más allá, es un despropósito. Es decir, es pensar que para obtener un puesto público, en este caso en un trabajo de enfermero o enfermera, saber francés suma y hay que valorarlo, saber italiano suma y hay que valorarlo, pero conocer una lengua propia no. Y eso es un disparate, lo diga Agamenón o su porquero. Por lo tanto, lo que es exigible, y nosotros le exigimos al Gobierno de Navarra, es que resuelva este absoluto despropósito que va en contra, además de los opositores y las opositoras de Navarra, favorece a aquellos que no conocen ni han hecho ningún esfuerzo en poder comunicarse en una lengua propia como es nuestra, como es el euskera, y ciertamente nosotros creemos, sinceramente, que desde el sentido común esta OPE es inaceptable. Desde el análisis jurídico no tenemos ninguna duda de que la incertidumbre jurídica es mayor con la decisión del Gobierno que con la que hubiese adoptado si se meditase el euskera, que incluso para nosotros, y lo tenemos que decir claro, todo ello se enmarca en un contexto generalizado de vulneración de derechos lingüísticos y de una depreciación estructural de una lengua propia como es el euskera. Queda abierto el debate, pueden ustedes Sí, intervenir. pues iba a decir, Bildu remarca esta decisión del Gobierno. No, en el Gobierno hay discrepancias, y antes decíamos, y esa no expresarlas, pero que quede claro que una parte del Gobierno, y ayer mismo la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Olló, lo expresaba en el Parlamento, en el Gobierno hay diferencias en torno a esto, y yo creo que una vocación por resolverlo, eso también, o quiero pensarlo. Y repito, decía ahora Mayorga, esto favorece a quien no habla euskera, lo cual ya sería un sinsentido. Pero yo voy a más, al contrario, esto coloca a todas esas personas, hombres y mujeres, que van a acercarse a la OPE en una situación de inseguridad cierta. Es que ya tenemos una sentencia que en una situación igual dijo esto no puede ser. E insisto, bastaría con una simple corrección. Si el Departamento y los servicios jurídicos no lo quieren mirar, lógicamente por recomendación del consejero vicepresidente obligado a ello, una corrección de la propia orden de salud, de la propia orden foral del Departamento de Salud, allá donde dice, valórese con 2 puntos, francés, inglés y alemán, hacer una reformulación de esa orden foral diciendo y euskera, punto, en los mismos términos. Porque podríamos encontrarnos en la situación de decir, oye, no se valoran como mérito las lenguas. Yo no estaría de acuerdo, creo que en una profesión como la enfermería, donde la relación con la ciudadanía, pues que pueda tener un conocimiento de otras lenguas, en el caso de que coincida que una persona, pero doblemente, por lo tanto, el euskera. Es decir, aquí la trampa es triple y no es admisible, no es admisible. Sí, bueno, dentro de, como hemos dicho tanto Uxue como yo, que las discrepancias en un gobierno de coalición pues son razonables y es normal que haya ciertas diferencias, y lo que tiene que ocurrir es que se vayan resolviendo. Yo creo que esa es la línea que hay ahora mismo dentro del gobierno, ¿no?, de resolver discrepancias como esta, ¿no? Pero dentro de esto lo cierto es que la normativa lo que ahora mismo dice no es que al francés o al inglés le dé, sino que a las lenguas comunitarias de la Unión Europea en la se le orden dan foral 2 de salud, puntos, no, lee. No, eso es al francés, al inglés y al alemán. Pero por el hecho 2 de ser puntos. lenguas comunitarias, sí, no que es sí. una cuestión Y por la misma de libre razón se puede... albedrío, No, Bien. que no, pero es una orden foral, repito, y- se modifica en poco tiempo. Vamos a permitir Sí, que se y lo exprese cierto es ese- que, bueno, en la zona mixta, pues no se está puntuando el euskera como mérito, efectivamente, como mérito, pero yo lo que sí que voy a negar es la mayor, ¿no? Decía Mayorga que esta OPE es un despropósito. Esta OPE es un gran propósito y una gran oportunidad de mejorar los servicios de salud con 424 plazas, de consolidar las plazas que ahora mismo son eventuales. Repito, con una enorme inseguridad jurídica, cuidado que estáis generando Bueno, expectativas sin que embargo, pueden tener un problema yo cierto, creo que el vicepresidente, Cuidado. que es el responsable Sí, sí. en esta materia, pues lo que está diciendo es que la inseguridad sería, una vez convocada, No, a cuidado. empezar a hacer cambios, ¿no? Porque son Es una cambiar las corrección reglas, de la ¿no? convocatoria, es una corrección. Bueno, de la señora convocatoria. Yo estoy de acuerdo, es que es un despropósito, señor Lecumberri, diga lo que diga. Es un despropósito porque la gente que se presenta a la oposición, al concurso de oposición, no sabe si después de sacarla se va a anular
por esta razón o no. Es un despropósito. Y todo esto tiene que ver con su incapacidad para hacer su propia política lingüística, porque no se atreven ustedes, aparte de a hacerla. Usted tiene que hacer buenas palabras, decirle buenas palabras a su socia, pero usted sabe que dependen, porque tienen ustedes menos votos que la suma de EH Bildu y Geroa Bai en el Parlamento. Entonces, usted sabe que depende de ellos, es así. Y por eso no se atreve. Y eso es un despropósito, señor Lecumberri. Lo mire por donde lo mire. Yo alguna precisión sí quería hacerle a la señora Barcos. El inglés, el francés y el alemán no se valoran por el hecho de una relación de la enfermera con el paciente, sino por una cuestión pues de investigación, de lectura de artículos científicos, que son los idiomas comunitarios. El euskera es otra cosa, y yo por eso decía que depende de si tenemos suficientemente cubierto o no en el Servicio Navarro de Salud la atención a los euskaldunes, señora Barcos. ¿Y sabe qué pasa? Que yo no tengo datos, ¿sabe? Igual usted los tiene, pero el Gobierno a nosotros, yo le he pedido al señor Remírez que me dijera cuántas oposiciones había sacado en esta legislatura con requisito de euskera, cuántas había sacado, ¿no? Y cuántas no, para hacer una proporción, porque sabemos cuánta gente habla euskera en la zona mixta, lo sabemos. Bueno, pues me ha remitido a los boletines, no me da la información. En fin, no voy a responder bueno, por pues el si no me da la información, Remírez, que supongo que tendrá decir, si no me da la información, perfecta y a lo mejor cumplida es por capacidad algo. para hacerlo, pero yo sí tengo A lo mejor es por algo, yo no quiero decir nada, pero a lo mejor es por algo. Y repito, y es que en 40 años de generar plantilla en el entorno del Departamento de Salud, de Osasun Bidea, negro sobre blanco. Una plaza, negro sobre blanco, No, pero hombre, una no me cuente plaza de usted 8.000, una. dígame Ya, usted. no, Es hay que que se lo tengo que contar. contar. Es que se lo tengo que contar. No, pero tiene que Una contar de 8.000, todas. dígame, ¿Y cuántas hay de enfermería? Una de 8.000. Dígame cómo se atiende a la población en euskera. Pues con Hombre, en la el Instituto con la de buena Salud voluntad, Pública. con la buena voluntad de los, Señora con la Barcos, buena en el Instituto voluntad, de Salud Pública, insisto, con la a lo buena mejor no voluntad tienen ni de los relación profesionales, con el público. Con la buena voluntad de los profesionales. Y en cuanto al porqué de la consideración de los méritos, usted apuntaba a uno y yo insisto en otro, que es la relación con la ciudadanía. Claro. Y el personal de enfermería, Sí, sí. y el personal de enfermería es precisamente uno de los que con mayor capacidad y con mayor posibilidad atiende a la Pero, población. señora Barcos, que es lo mismo que le he población dicho mayor, yo, población pero tiene que joven. estar correctamente representado, ¿sí o no? No, en el caso de los no, méritos, contésteme, ¿quiere sí o no? En el caso Para de todo los el mundo. méritos, en el caso de los méritos, igual que el francés y el inglés. Bueno, o el no alemán. polaricemos no, aquí el no, debate, mérito, hombre, señor por Dios. Lecumberri, señor Hombre, por Dios. Ramírez. Bueno, estamos la verdad que estamos analizando una situación que nosotros la entendemos, si me permite coloquialmente, que va de Guatemala a Guatepeor. Es decir, parece lógico de que de 440 plazas, parecería lógico que algunas de ellas tuviesen el requisito de euskera, ¿no? No, me Requisitos. estoy esperando a que le llame Euskara, por favor, señor Lecumberri. Por cierto. Déjeme terminar. Lo lógico sería que de 400 y pico alguna tuviese el requisito. ¿Por qué? Porque puede haber algún enfermo que tenga la voluntad y la vocación y su lengua habitual sea el euskera, que quiera relacionarse en su práctica sanitaria con una enfermera en euskera. Sin embargo, no sale ni una. Eso ya en sí mismo debería ser una noticia. Sin embargo, ya no estamos hablando ni siquiera de eso, de que sea un requisito, de que alguna plaza tenga un requisito, sino valorar en el como nuevo mérito. decreto en el que trabaja, corríjanme si me equivoco, en el nuevo decreto en el que se trabaja, o por lo menos lo que se ha trascendido a la opinión Sí. pública, es que se quiere contemplar precisamente esto, a lo que se estaba refiriendo el Sí, señor pero Ramírez. ese decreto, si me permite, y ahí Trato conozco directo bien con de el lo que público, estamos mérito hablando, en euskera, 6 en el meses, ámbito sanitario. 6 meses, hace 6 meses que ese decreto debía estaría tramitándose. Bueno, perdóname, sí, Hace 6 de acuerdo. meses. Sí, que le he entonces interrumpido al señor en ese Ramírez. sentido no estamos hablando ya de garantizar, en este caso a los pacientes y las pacientes, el que puedan tener un mínimo servicio o posibilidad de comunicarse en euskera, porque es que en la enfermería la comunicación es fundamental. Claro, es que Es fundamental en todas las fases de los tratamientos y las actividades de las enfermeras. Y no hay nadie que proponga que todas las plazas tengan requisito sine qua non el euskera, no. Pero lo lógico sería que estuviésemos Oiga, que hablando... el mérito puede déjeme ser, terminar. el mérito puede No, ser no, lo que no, no, determina entrar o no, ¿eh? requisito. No, pero el mérito puede ser lo que determina Déjeme terminar. entrar. Yo lo que digo es que Ah, ¿no? lo lógico es que estuviésemos hablando de qué porcentaje de plazas tendrían que tener requisito de conocimiento de Estoy de euskera. Pues no acuerdo. estamos hablando ni siquiera de eso, estamos hablando de que ni siquiera se van a contar como un mérito, mientras se va a contar el francés. Decía el señor, el portavoz del Partido Socialista, de alguna forma que no se valora, no, decía usted, que no se valora por comunicación, sino por la Los capacidad que te da. Los comunitarios. Vamos a ver, eso es absolutamente... cuestión científica. No, pero es que es absurdo. Es que Ahí no va. tiene, Bueno. no tiene ni pies ni cabeza. Y considerar una lengua propia como algo inocuo a la hora de entrar a formar parte del cuerpo de trabajadores públicos de una comunidad, es un disparate. Es un auténtico disparate, y hay que decirlo con todas las letras. Sí. Yo
vamos a ver, más allá de palabras altisonantes, ¿no?, que se oyen mucho, y especialmente cuando se habla de estas cuestiones, que por cierto no creo que sean las cuestiones que más preocupen ahora mismo a los navarros ni a la sociedad navarra, pero como digo, más allá de estas palabras altisonantes, yo creo que hay que intentar plantear una cierta proporcionalidad de las cosas, ¿no? No puede decir usted, señor Mayorga, que hablar idiomas comunitarios, o como puede ser el inglés, el francés, con los que se trabaja en la mayoría de las investigaciones, y que son idiomas en este mundo globalizado, que todos lo sabemos, lo vemos en nuestro entorno, en nuestros hijos, que son idiomas de uso común y cada vez más, además, en profesiones técnicas y en profesiones muy cualificadas, como puede ser enfermería, medicina. Yo creo que no puede usted decir que no debe de tener importancia o que debe tener menos importancia que hablar euskera. Otra cosa es, y yo lo comparto también, que el euskera, especialmente en aquellos puestos de trabajo con contacto con el público y especialmente en zonas mixtas o en la zona más vascófona, sí que debe de ser un mérito. Y en eso se está trabajando en el decreto actual. Ahora, como bien ha recordado la señora Álvarez, ninguno de los presentes tenemos mayorías en el Parlamento, porque somos representantes de una sociedad muy plural. Y eso significa que tenemos que llegar a acuerdos, que ninguno podemos llevar nuestros principios hasta el final, sino que tenemos que ser capaces de renunciar a cosas para llegar a consensos, y yo creo que en eso estamos ahora mismo. Sí, pero permítame que le rebata un segundo. Sí. Es decir, me parece a mí muy importante conocer lenguas, y de hecho probablemente sería bastante llamativo conocer a aquellos que conocen el euskera, a ver qué otras lenguas conocen, porque probablemente se dé la circunstancia de que el conocimiento del euskera vaya acompañado siempre de mayor conocimiento por parte de lenguas comunitarias. Lo que ocurre es que va a ser la única lengua que ustedes no le van a querer meritar, contar. Y si sabemos lo que es un concurso oposición, podemos saber la de cursos que tienen puntos, la de situaciones en las que se puntúa. Es decir, que ni siquiera en todo ese amplio abanico de posibilidades de que sea valorado en la nota final el conocimiento adquirido a través de títulos, se excluye el euskera. Eso, pero no es antisonante, es un auténtico disparate, y lo tenemos que decir así, porque es que lo sentimos y sobre todo lo creemos, y no tiene parangón en toda Europa. Sí, yo creo además, compartiendo que hay que rebajar en muchas ocasiones el nivel de discusión, pero no la intensidad o la vehemencia o la convicción. Yo comparto que en fin, decir que esta OPE tiene que contener como mérito el euskera y no una lengua comunitaria es una aberración. Por cierto, no creo que el señor Ramírez haya dicho de ninguna manera eso, señor Lecumberri. Pero lo contrario es la misma aberración. Decir que en estas oposiciones puntúan como mérito el francés, el inglés o el alemán y no el euskera es la misma aberración, exactamente la misma. Y lo que estamos advirtiendo es que siendo una aberración, que siendo una vulneración de derechos para una parte importante de esta comunidad, que por cierto, ya está bien. Además, es una absoluta irresponsabilidad en materia de seguridad jurídica para el conjunto de las personas, hombres y mujeres, que se van a presentar a esa OPE. Y por cierto, no es una cuestión de mayorías parlamentarias, esto es responsabilidad del Gobierno. Es una oferta pública de empleo de un pliego que saca adelante al Gobierno, con una normativa que componen efectivamente mayorías parlamentarias, pero es una responsabilidad del Gobierno al que invitamos de las mejores maneras, con la convicción a que reconduzca esta situación. Sí, yo creo que el problema para el Partido Socialista en este caso es que a los partidos nacionalistas les dan igual los derechos de los euskaldunes. Ellos siempre hablan de los derechos de los euskaldunes. Están perfectamente protegidos. Pero los derechos de los euskaldunes, si todas las convocatorias llevan mérito, significa que tienen menos posibilidades de entrar. Eso es así. Y no está justificado por la realidad sociolingüística de esta comunidad, porque no es la misma, que de otras zonas. Perdón, me gustaría poder acabar. Entonces, la zona germanófona de Navarra, ¿cuál es? Insisto, que es que está mezclando usted otras cosas. Es como los cursos de formación. ¿Qué quiere usted? ¿Que no valoren los cursos de formación? Los idiomas comunitarios. Solo una pregunta. ¿En qué están vulnerados los derechos? Se valoran por una cuestión de formación para investigación y para la lectura de artículos científicos. Cualquier sanitario lo sabe. No tiene nada que ver con la atención al público. Por eso digo, la atención al público tiene que estar valorado el euskera en su justa medida, ni más ni menos. Pero el problema es que ustedes
no les vale nada. Dicen todas, no, tienen que ser todas. Y entonces los derechos de los no euskaldunes quedan vulnerados en el acceso a la función pública. No hay más que eso, señor ¿En Ramírez. qué, Marta? Pues Yo todo el tiempo de este menos. debate... Señora Barcos, No. tienen 2 puntos menos de inicio. Como tiene 2 puntos menos quien no habla alemán, como tiene 2 puntos menos quien no Pero habla francés, como tiene 2 estamos puntos menos quien no habla distinguiendo inglés. dos planos diferentes No, de pero formación no, o de- sí, claro. Quien tiene 2 puntos menos porque no habla, y quien habla francés, inglés, alemán y euskera tiene 6 puntos más para empezar, méritos, es que por eso, y quien tiene experiencia, y quien viene de hacer unas prácticas concretas, y quien ha tenido la oportunidad de hacer una formación con un... Es que estamos Sí, señora precisamente... Barcos, pero no se es mejor enfermera estoy por hablar terminando yo. euskera. Se No, es mejor- ni se es mejor Claro, enfermera con lo por otro hablar sí. alemán, Sí, hombre, ni se sí. es mejor enfermera por... se es mejor enfermera por hablar A la hora alemán. de leer artículos científicos, con sí. eso lo ha dicho ya A todo. la hora Con de eso, leer artículos con eso científicos, lo ha sí, dicho nada todo más. ya. Se es mejor enfermera o enfermero, supongo, por hablar alemán. le hace falta para el puesto de trabajo, Este es sí. el debate. Señor Este es el Hombre. debate. No, poco más. Hay un decreto que ahora mismo se está negociando y se está en proceso Sí, ¿cómo de está ese regulación. proceso? ¿Tiene usted datos de cómo se encuentra o Parado. cuándo Pues- puede ver la luz? Pues decreto? se está negociando y se está hablando. Es un tema muy complejo. No, no se está negociando, y- se ha negociado ya y en estos momentos lo que tiene que pasar es la mesa de la función pública. Debía haberse Está hecho en parado. mayo. Tiene razón la señora Barcos, lo sabemos todos. Bueno, yo diría que si no ha pasado es porque algo se estará hablando y de algo se estará negociando, ¿no? Evidentemente. Porque, No, desde luego, en si el no- ámbito del gobierno, que es si una no- negociación que quedó además acreditado. Y además en Con esto nosotros Geroabay, tampoco, señora desde el Barcos. primer momento, desde el primer momento, lo dijo públicamente, no estamos de acuerdo con la propuesta que nos hace el Partido Socialista dentro del gobierno, pero entendemos que en su responsabilidad y en la mayoría es mejor, precisamente para evitar situaciones como esta de inseguridad jurídica. Es mejor, lo dijimos en mayo, es una rueda de prensa que queda perfectamente recogida en hemeroteca, es mejor que vaya ya. Y hemos insistido, en el seno del gobierno, yo personalmente, hace bien poco al vicepresidente Ramírez, ya a la mesa. Y debe ser ya a la mesa de la función pública para que esos trámites nos lleven a una situación de mayor Como seguridad digo, jurídica. este es un decreto que está en ese proceso, se interprete como se interprete, pero lo cierto que está en ese proceso y cuando acabe de estar regulado, pues habrá una normativa que será estable y será a la que habrá que atenerse en todas las convocatorias de OPE. Entre tanto, si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta les invito a darse un paseo por la Universidad Pública en Tudela. ¿La han conocido? ¿La conocen? Sí. ¿Eh? Bueno, pues vamos a ver cómo están las cosas y escucharemos también algunos detalles de lo último que se ha dicho. Hasta ahora mismo. Aquí seguimos en el dilema de esta noche. Les contamos antes de la pausa publicitaria que queríamos abundar en las cuestiones referidas a la extensión del campus universitario de la Universidad Pública Tudela a su presente, a su futuro, a ver cómo pintan las cosas. Después de escuchar esto en boca del propio alcalde de Tudela recientemente en el Parlamento de Navarra. Tenemos un campus sin futuro, tenemos un campus inerte, tenemos un campus anclado en la desidia de un departamento de educación que no ha vuelto a mirar la potencialidad universitaria en el sur de nuestra tierra, donde por cierto también pagamos los mismos impuestos. Y hay mucho que hacer porque es inconcebible que desde el 2007 el campus tudelano no haya sido objeto de mejora, ni de inversión, ni de atracción de nuevos grados. Y luego también hay un rum rum que me gustaría que supieran los que vivimos en Tudela. Hay un rum rum por los pasillos del campus y un rum rum por la ciudad de Tudela que a mí no me gusta nada y además ya lleva tiempo escuchándose. Y les vuelvo a ser claros. Y es que desde la UPNA, desde la Universidad Pública de Navarra, se quieren llevar o están estudiando llevarse la carrera, el grado de fisioterapia de Tudela a Pamplona. Y sustituirlo, eso sí, por otra cosa, por un sucedáneo. Y yo les vuelvo a ser claro, no lo voy a permitir, no lo puedo permitir. Ahí me tendrá el que sea enfrente siempre. Si en algún momento sucede esto o si a alguien en algún momento se le ocurre ponerlo encima de la mesa. Al campus de la UPNA de Tudela hay que añadir, no hay ni que quitar ni que sustituir. Escuchen por favor las conclusiones a las que nos enfrentamos y miren por favor hacia el sur. Porque allí hay tantas posibilidades que sería irresponsable no
aprovecharlas. Sería irresponsable y una total falta de interés sobre un tercio de la población de Navarra y una total falta de interés sobre la Ribera. Muchas gracias. El alcalde de Tudela, que se basaba, cuando pedía que escuchen los datos, se refería a un informe que elaboraba para el Grupo Motor Campus de Tudela la socióloga Eva Perujuaniz, que en una encuesta realizada a más de 1.500 estudiantes detallaba en esa misma comparecencia parlamentaria algunos de los detalles, detallaba algunos de los aspectos de ese informe como estos. 71,9% de los estudiantes de la Ribera no conocen bien la oferta formativa. A casi el 85% les interesaría conocer referentes de gente que ha estudiado superior en la Ribera como elemento para motivar su elección. Buen nivel educativo del alumnado de la Ribera, un 6,43 se valora el alumnado de formación profesional, un 6,9 de media el alumnado universitario, que es el que mejor nota saca, y un 6,7 del alumnado del instituto. Casi la mitad del alumnado de CPI universitario, la mayoría estudiaría fuera, pero no son por razones académicas, sino por razones, extraacadémicas. No obstante, si la especialidad que quisieran cursar estuviera en Tudela, un 64% se quedaría en Tudela, sobre todo en el alumnado de formación profesional. Este porcentaje de quedarse en la zona desciende al 35% en el caso de quienes cursan estudios universitarios. El 67% de las chicas se decanta por ramas vinculadas a humanas y sociales, y este porcentaje se reduce al 40% en el caso de los hombres. Y en el caso de los chicos, la mayor parte de las especialidades están vinculadas al área industrial. Bueno, pues datos, en cualquier caso, que están ya en poder del Parlamento, de ese informe del Grupo Motor Campus de Tudela, que se presentó y se hizo saber. En cualquier caso, señor Álvarez, sin futuro, un campus inerte y anclado en la desidia. Palabras, en cualquier caso, no voy a decir que duras, pero sí que ponen de relieve una sensación que no es desde luego positiva, ¿no?, la que se tiene por allí. Sí, yo creo que el alcalde Toquero pues hace el papel que tiene que hacer un alcalde, que es defender a su ciudad, ¿no? Y bueno, pues en este caso defiende el campus de la Ribera, el campus de Tudela. Nosotros, desde luego, como coalición, como coalición, o sea, creemos que la UPNA esté en Tudela es algo que no puede ser cuestionado. Es un elemento importantísimo de la universidad, de vertebración, lo mismo que muchos otros servicios. Es decir, que cuando hablamos de eficacia en el gasto, podemos hablar de muchas cosas, pero hay cosas que, no siendo eficaces, tienen otros fines, ¿no? Y de hecho, bueno, pues el que haya un campus en la Ribera, un campus de la UPNA en la Ribera, pues es muy bueno para la Ribera, eso es así. Y por eso el alcalde pues defiende, como no puede ser de otra manera, su ciudad, ¿no? Su ciudad, su universidad, y a los tudelanos y a las tudelanas que quieran estudiar en esa zona. Y no solo eso, porque también va gente de Pamplona, va gente de otros sitios, los estudiantes cada vez se mueven más y eso genera riqueza en la Ribera, es así, genera riqueza en Tudela, personas que van a vivir, personas, bueno, pues que van a consumir allá, y eso es bueno, como digo, para Tudela. Nosotros, a partir de ahí, bueno, pues creemos que la Universidad Pública de Navarra, que tiene autonomía, hay que respetar la autonomía de la universidad, sobre todo expresada a través de su Consejo Social, bueno, pues tiene que decidir qué es lo mejor, ¿no? Qué es lo mejor, viendo esas conclusiones del Grupo Motor, que nosotros creemos que es importante que las tengan en cuenta, que hablen con el alcalde, que hablen con la comunidad educativa y bueno, pues que lo defiendan. Y luego, pues el Partido Socialista, el Gobierno de Navarra, de Geroa Bai, bueno, pues lo que tienen que hacer es apostar porque esas conclusiones, porque esa voluntad de la universidad pública que se exprese, bueno, pues que se desarrolle ahí, ¿no? Nosotros hemos hecho propuestas sobre determinados grados que nos parecen interesantes para allí, pues con el hecho de fisioterapia, que nos parece una muy buena formación. Propusimos que se hiciera un doble grado con ciencias de actividad física y el deporte, y creemos que Tudela podía ser una opción, pero es una propuesta, como digo, que está sujeta a lo que diga la universidad pública. La propia universidad. Bueno, yo la verdad que como alcalde de Tudela yo creo que se les debería de exigir, como representante de una ciudad como Tudela, lo primero un poquito más de prudencia, ¿no? Yo creo que ciertas declaraciones hiperbólicas con ese tipo de adjetivos, yo creo que flaco favor le está haciendo a la ciudad de Tudela y a la propia universidad, entre otras cosas porque al final
la impresión que tenemos es que el único que está cuestionando la viabilidad y el futuro de la universidad es el propio alcalde, porque Bueno, todos por los favor, demás, no diga, hombre, todos los por demás, favor, perdone, señora por favor, Álvarez, señor Lecumberri. yo le he estado escuchando Bueno, pero no en diga silencio mentiras. y le aseguro que a veces me cuesta contenerme. Sí, pues a mí me cuesta. Cuando Y miente, yo me le cuesta mucho. diría al alcalde Toquero que deje de cuestionar la universidad si nadie la está cuestionando. En el plan de financiación plurianual está contemplada la universidad con las carreras y con el número de carreras. La propia universidad, en su organización de estudios, está sin ningún problema manteniendo con total naturalidad la universidad. El único que está cuestionando el futuro, el único que está haciendo esos run que tanto critica es el propio alcalde, y es el que está planteando sombras y dudas sobre unas carreras, bueno, que están ahí, y que es la propia universidad quien tiene que tomar las decisiones sobre qué estudios y dónde se tienen que hacer, pero que en ningún momento está poniendo ninguna duda sobre el campus. Y ya por acabar, yo que además estuve de portavoz en esa comisión, que soy el portavoz del Partido Socialista en esa comisión de universidades, el estudio que se planteó es un buen estudio, pero no olvidemos, es un estudio parcial. En ese estudio solo se dice lo que opinan los estudiantes de lo que quieren estudiar, que es importante saberlo, pero que es escaso para tomar decisiones. Hay otra parte que es la más importante. ¿Qué dicen los empresarios? ¿Qué dice la empleabilidad? ¿Qué necesita esa zona desde el punto de vista de la empleabilidad para que los estudios universitarios se engarcen en el empleo y en las necesidades de las empresas de la zona? Y sobre todo, hacia dónde va, dentro de esa estrategia inteligente que le hemos llamado, de diversificación y de proyección, hacia dónde queremos que vaya la zona de Tudela, porque al final todo es un sistema que tiene que ir bien coordinado, y desde luego dentro de ese sistema lo que menos le hace falta son declaraciones y situaciones como las que está creando el propio alcalde de Tudela. Gracias, señor Lecumberri. Sí que les pediría brevedad en las intervenciones. Adelante, señora Barcos. Bueno, vamos a ver, yo creo que este capítulo que ha protagonizado el alcalde de Tudela es, en fin, absolutamente inaceptable en términos de respeto a las instituciones. El alcalde de Tudela, la segunda ciudad de Navarra, no puede ir al Parlamento Foral a hablar de un run. Y además, cuando habéis elegido ese corte en concreto, a mí me ha satisfecho en el sentido de que la intervención suya en el Parlamento fue más larga, pero hablar de un run. Es decir, ¿el alcalde de la ciudad de Tudela, en presencia parlamentaria, tiene algún dato para pensar que efectivamente el departamento de, por cierto, universidades, también hay que leerse un poco los temas y saber a qué departamentos corresponden, no es educación, es universidades, tiene algún dato para pensar que el gobierno de Navarra va a quitar esto? ¿Ha escuchado algo en la calle? Si ha escuchado algo en la calle, el alcalde de Tudela, que es una institución importante en Navarra, levanta el teléfono, llama al consejero, pregunta, hace las averiguaciones correspondientes y si efectivamente tiene algo que denunciar, va al Parlamento y denuncia, pero no un run. Esto es muy importante, porque la inestabilidad, malas sensaciones, la desazón que se provoca, en este caso en las vecinas y vecinos de Tudela, en las personas que están en ese campus, sin más que un run, me parece que falla y mucho al respeto. Ahora, al respeto de lo que a él se debe, para con respecto a Tudela, a la comunidad universitaria y a esos estudiantes. Sí ha hecho una apreciación o sí ha hecho una afirmación que yo comparto. Sería irresponsable, decía, no aprovechar las oportunidades de Tudela. Absolutamente de acuerdo, y lo habéis compartido también, pero yo quiero decir que precisamente en esos mismos términos fue irresponsable llevar a Tudela de cualquier manera, en gobiernos de UPN, un campus sin hacer un estudio de cuáles son las verdaderas oportunidades que Tudela, todo su entorno, toda su agricultura, toda su industria agrícola puede ofrecer precisamente en materia de estudios universitarios, diferentes grados, también de FP, y esa conexión que hay entre universidad y FP, que permitiera, primero, hacer de Tudela un campus atractivo, con una fuerza atractora con la que nadie más puede competir, y que además permitiría que muchos de esos estudiantes, hombres y mujeres, que tienen una tradición, probablemente una familia, que tuvieran un campus en su entorno cierto, una doble virtualidad, por lo tanto, y una doble potencia de un campus de Tudela. Nadie se puede pensar eso. Digo esto porque eso sí es algo que en la S3, en esta pasada legislatura y en la actual, se está trabajando en ello. Primero, no se puede venir con run y con rumores al Parlamento y hacer acusaciones de ese calibre, menos siendo el alcalde de Tudela. Y en segundo lugar, efectivamente, se puso un campus en el que
haber sido irresponsable con analizar qué oportunidades ofrecía Tudela, la Ribera, a un campus universitario, nos ha traído hoy a que efectivamente hay que revisar, hay que mejorar, hay que ponderar. Hoy mismo lo ha dicho el consejero de Universidades, el señor Cigudosa, en sede parlamentaria, que lo están estudiando y que el run ese al que se refería el señor Toquero no es verdad. Señor Ramírez. Sí, nosotros estamos ante un sainete impostado, ¿no? En esa dinámica que tiene Navarra-Suma de alguna forma de generar artificialmente controversias entre Tudela y las instituciones del gobierno de Navarra, y el gobierno de Navarra y el Parlamento, etcétera, ¿no? Y este sainete, además, creemos que está realizado de una manera pues, bastante torpe, ¿no? Porque si le hiciésemos caso, el directamente culpable de todas las deficiencias habría que encontrarlo en la propia gestión de Navarra-Suma, en este caso de Unión del Pueblo Navarro. Pues claro, desde el 2007, desde 2007 al 2011 y desde el 2011 al 2015 las responsabilidades pues las tuvo quien las tuvo. Pero coincido con la señora Barcos, en el diseño precipitado y quizá no buscando digamos la excelencia ni la eficacia y la eficiencia, sino más el autobombo, quizás se improvisó sin los debidos estudios y la debida imbricación en el tejido industrial, económico y de empleo de la Ribera, pues este campus, además, no dotándolo de una estabilidad económica y financiera, porque hay que recordar que la UPNA no ha tenido un plan económico a varios años hasta en la legislatura anterior. Y es más, si de algo se ha caracterizado UPN es en no querer suscitar una competencia con la universidad privada del Opus Dei y por lo tanto no querer ampliar la oferta que por parte de la UPNA se dé a la ciudadanía navarra. Y termino con una reflexión. Nosotros entendemos que debe apostarse y debe activarse una reflexión constructiva e impulsora de nuevas actividades en la Ribera y que esté imbricada con las potencialidades, con lo que señalaba de alguna forma el señor Lecumberri. Tiene que estar ajustada al territorio, como tendrá que estar también ajustada al territorio otras demandas que hay en otros territorios de Navarra, que no nos olvidemos. Porque claro, estas preguntas y estos estudios que se han presentado de alumnos y alumnas de la Ribera, pregunte usted en Zona Estella, pregunte usted en otras zonas de Navarra y veremos cómo la posibilidad de descentralización de la actividad de la UPNA no se circunscribe exclusivamente a dos polos, sino que tendrá que analizar una integridad de nuestro territorio que lo ordene, que atienda a las necesidades más urgentes, pero también con visión a corto, a medio y a largo plazo, porque es fundamental para una sociedad. Lo complica usted todavía más, ¿eh? Bueno, en cualquier caso sí que les pido brevedad porque es que se nos va el tiempo. Voy a ser breve, pero a mí me parece que mis compañeros de mesa sois los tres unos artistas. O sea, las deficiencias del campus de Tudela, que salen en un estudio de un grupo motor, son culpa del señor Toquero por denunciarlas. No. Sí, del señor Toquero por denunciarlas, Marta, que además no les gusta nada, no les gusta nada la libertad de expresión. Hay que lanzarse a decir Faltaría estas cosas. más que el señor Toquero no pueda decir lo que él quiera. No, eso lo primero. por descontado, pero siendo alcalde de la ciudad de Tudela, ya no puedo ser breve si no me deja acabar. No mientas. A ver, y la segunda cuestión por la que la culpa o es del señor Toquero o es de UPN, porque montó allí algo que no estaba bien hecho, eso sí. Los 6 años, 6 como los toros, que suele decir 6, que llevan el gobierno, que no han hecho ninguna apuesta por nada en el campus de la UPNA, no es cierto. Eso también es culpa nuestra. Eso no es cierto. ¿Cuál es la apuesta? Venga, que nos digan cuál es la apuesta que ha hecho el gobierno del Partido Socialista, el gobierno de la señora Barcos. Hoy ha anunciado un doble grado en mecánica el consejero. Hoy ha anunciado. Muy bien, bueno, después de que el señor Toquero ha venido, hoy ha anunciado. Muy bien, estupendo. Y repito, Marta, 6 años sin hacer nada. No digamos lo que no es. Aquí lo que se le ha imputado, por lo menos por mi parte, y creo que además coincidimos, al alcalde de Tudela es que no estuvo a la altura de su papel de ninguna de las maneras, siendo alcalde de Tudela, ir al Parlamento a decir tengo un run. No, dijo muchas cosas. Dijo muchas cosas, Josué. No, pero todo basado efectivamente en dijo un muchas. run. No, es que está muy bien porque en un estudio que se puede llevar a cualquier parte de Navarra. Que el grado venía aparejado con esa. Lo que uno cabe interpretar es que hay sospechas de que el grado de fisioterapia que no han sido desmentidas aquí, por cierto, pueda volver o revertirse a Pamplona. Volvemos al run. No hay que olvidar que la universidad tiene su autonomía, que la universidad es la que toma las decisiones, que la universidad es la que organiza sus estudios, que la universidad está preparando y se está trabajando con una gran inversión una facultad de ciencias de la salud en Pamplona y que de igual manera se está hablando claramente de que hay
que organizar unas pasarelas. Creo que es algo realmente interesante, por cierto, de lo que no habló el alcalde Toquero, unas pasarelas para ir de la ETI, que se pueda ir pasando a estudios universitarios muy relacionados con el sector industrial, muy relacionados con las Con la ingenierías agroindustria. Y eso se agricultores, preparó de la agricultura, pasada con el legislatura. diseño mecánico ya se está- y con no hacen nada más actividades. que hablar. Es Eso que es lo eso que se pasa. prepara. Yo creo Sí, que... pero preparar, sí, lo pero hay que único hacer. que se hace, No, y si sí, no, sí. lo único que Yo se hace creo que- Estaba interviniendo el señor Lecumberri. eso es Yo llevar, creo que eso lo es que verdad. yo creo que lo que Ay, se me intenta pillas. es, dentro de una política de victimismo, que se hace en otros sitios de España, por cierto, y por personas que son muy criticadas por parte de la derecha navarra, y un cierto tono de victimismo, dentro del cual, pues el alcalde ha venido con el tema de la universidad, con esos runrunes, que curiosamente dice que son muy malos los runrunes y luego él es el altavoz de los runrunes en el Parlamento, ¿no? Una curiosa contradicción. Bueno, nos quedan 5 minutos, así que ya ven que el tiempo pasa volando. Pero en cualquier caso, y más allá de los anuncios que se han realizado hoy por parte del consejero, ¿qué futuro cabe esperar para el campus de Tudela en base a todo esto? Yo insistía mucho antes en la necesidad de ligar las oportunidades, que estamos hablando de una zona que en estos momentos y con una de las industrias que está siendo clave en el desarrollo de nuestra comunidad y que seguramente tendrá perfil en siglo XXI bien definido y bien importante, es todo lo que genera o todo lo que debe apoyar y sustentar, como digo, esa agroindustria en investigación. Es que las oportunidades son magníficas y generar, por lo tanto, una doble corriente de asentamiento de la universidad en este caso. Porque, como decía, es muy difícil competir con Tudela, con su entorno, con la Ribera en esta materia, como otros campus universitarios. Lo cierto es que el grado que existe en estos momentos tiene una competencia feroz con universidades bien cercanas. Esto no se pensó, no se planificó, a eso nos referíamos, Marta, que se hicieron las cosas al tran-tran, al run-run no sé, pero al tran-tran. Y que además asiente y a la población propia del entorno le resulte mucho más interesante. Para hacer Ribera, ¿no? Como ¿Sí? diría aquel. Sí, hacer Ribera, hacer zona Estella, hacer Pirineos, hacer zona norte. Es decir, nosotros entendemos que la universidad pública como ente tiene que dar servicio al conjunto de Navarra y tiene que estar imbricada desde unos parámetros de eficacia y eficiencia, pero sobre todo buscando unos objetivos que tienen que estar entroncados con el proyecto de zona que tengan cada uno de los territorios. Y en el caso de Tudela es evidente que hay que avanzar muchísimo y se debe potenciar la zona y el campus de Tudela, imbricándolo en las empresas. Ahí hay un camino por recorrer tremendo, en la especialización de la industria agroalimentaria, en analizar también que la formación no sea una cuestión de compartimentos estancos, sino que los caminos y las secuencias pues, sean fluidas y tengan una lógica. Y en ese sentido es evidente que es fundamental la universidad pública. Nosotros siempre hemos avalado y potenciado que es fundamental que sea pública la formación que se dé en el materia universitaria, y en este sentido pues llama la atención, y con esto termino, que sea Navarra Suma quien se queje de la implantación de la pública cuando efectivamente siempre ha apostado por la privada. Hoy ha anunciado un doble grado el consejero de universidades, un doble grado de mecánica para el campus de la Ribera. Estamos terminando, señor Barcos. Una última apreciación a lo que... Señalar que nos parece esencial, como digo, fijar, y sobre todo porque de alguna manera también se castigó a las jóvenes y a los jóvenes de la Ribera y de Tudela. ¿Cuál era la única opción que se les daba para estudiar en la universidad en su entorno? Si es lo que ese porcentaje tan alto, todo el mundo tenía que ser fisio. Yo creo que no se tuvo, como digo, la percepción, la vocación, la voluntad y sobre todo la ambición política de llevar a Tudela el mejor campus. Se llevó un campus, el que fuera, y eso hoy nos ha traído hasta aquí. Es una oportunidad en cualquier caso, hay que mejorarlo, estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que nadie se ha planteado, desde luego no en la pasada legislatura y no creo que en esta, retirar el campus de Tudela ni retirar grados hasta donde yo sé. En la pasada, desde luego de ninguna manera, pero sí reforzar allá donde Tudela, su entorno es una oportunidad y allá donde para la gente es la mejor Queda claro, oportunidad. señor Lecumberri. La universidad es un motor, tiene que ser un motor para las empresas, un laboratorio de investigación, de desarrollo, de ciencia, y la universidad tiene que estar relacionada con el entorno en el que está, con el entorno industrial, con el entorno de servicios, con las necesidades. Porque si realmente uno de los objetivos, que lo decía el señor Toquero, es que los estudiantes navarros de la zona de Tudela se queden en la zona de Tudela a estudiar y a trabajar, hombre, habrá que hacer unos estudios y una formación que esté relacionada con el desarrollo industrial y el desarrollo de servicios
de la zona. Eso es Ahí hay fundamental coincidencia. y en eso hay que trabajar. Señor Álvarez, cerramos. Pues el campus de la Ribera, de Tudela, tiene que tener presente y tiene que tener futuro, un futuro basado en el diálogo y una verdadera apuesta real por ese campus. El señor Ramírez decía antes que Navarra Suma no apuesta por la UPNA. Hombre, el campus de la UPNA lo puso Unión del Pueblo Navarro, lo puso, eso es apostar. Llevamos un tiempo, es decir, abrimos ese campus y ustedes no han hecho absolutamente nada. Es decir, de momento, solo palabras. Los hechos los apuso Unión del Pueblo Navarro. Pues aquí lo dejamos, ya sin tiempo para poder replicar, pero es que no tenemos tiempo. En cualquier caso, les agradezco, por supuesto, el fair play que muestran cada miércoles en los dilemas que se plantean. El próximo, más. Feliz semana.